¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés después de su muerte? Puede sonar extraño, pero es un tema que aparece en la Biblia y nos deja reflexionando sobre la importancia de este hombre de Dios. Moisés fue un líder especial, escogido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Fue quien recibió los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí, Éxodo 20, y su vida estuvo marcada por milagros y encuentros divinos. Sin embargo, cuando Moisés murió, algo sorprendente ocurrió. En Judas, capítulo 1, versículo 9, leemos: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este versículo nos muestra una escena celestial donde Satanás intentaba reclamar el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel, en obediencia a Dios, intervino. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Aunque la Biblia no lo explica directamente, algunos creen que el enemigo quería usar el cuerpo para desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría o la confusión. Pero Dios, en su soberanía, protegió a Moisés incluso después de su muerte. Esto nos recuerda que Dios cuida de los suyos, en vida y en muerte. Nos invita a confiar plenamente en Él, sabiendo que, como dice Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39, nada puede separarnos de su amor. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés cometió un error que tuvo consecuencias importantes. Esto nos enseña que incluso los grandes líderes pueden tener momentos de debilidad. Dios le había dado una instrucción específica. Debía hablarle a una roca para que brotara agua y así saciar la sed del pueblo. Números, capítulo 20, versículo 8. Pero Moisés, frustrado por las constantes quejas de los israelitas, actuó de otra manera. En su enojo, Moisés dijo: «Escuchen ahora, rebeldes. ¿Acaso haremos salir agua de esta roca para ustedes?». Números, capítulo 20, versículo 10. Luego, golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Números, capítulo 20, versículo 11. Este acto, aunque parece pequeño, tuvo 2 errores graves. Primero, Moisés habló como si el poder para obrar el milagro viniera de él y no de Dios. Segundo, desobedeció al golpear la roca en lugar de simplemente hablarle. Por este motivo, Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida. Números, capítulo 20, versículo 12. Aunque Moisés fue un siervo fiel, este error le costó ese privilegio. Sin embargo, su historia no termina ahí. En Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, leemos: «Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab». Dios mismo cuidó de Moisés hasta el final. Esto nos recuerda que debemos obedecer a Dios en todo momento, reconociendo que todo poder y gloria le pertenecen solo a Él. Sin embargo, en un acto misterioso y divino, su tumba sigue siendo desconocida hasta hoy. Dios enterró a Moisés él mismo, una acción inusual que revela su vínculo especial con el hombre. Aunque no es común que el Creador del universo participe personalmente en el entierro de alguien, este acto muestra el amor y el respeto que Moisés tenía ante los ojos de Dios. Por lo tanto, surge la interrogante de por qué Dios optó por un lugar secreto para la tumba de Moisés. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la sabiduría divina y los misterios de sus designios. Entonces, al explorar esta cuestión, nos encontramos con una feroz disputa entre el arcángel Miguel y Satanás, que tiene lugar en los reinos celestiales, revelando una batalla más allá de nuestra comprensión terrenal. No es un argumento común, sin embargo, la narrativa da un giro sorprendente. Satanás vino a reclamar el cuerpo de Moisés. Su audaz movimiento se topó con resistencia de nada menos que el arcángel Miguel, desatando una confrontación celestial de proporciones épicas. Aunque la Biblia no nos proporciona todos los detalles de este enfrentamiento, el relato nos deja vislumbrar la firmeza de Miguel en su deber divino. Por ende, Miguel, un arcángel de gran poder y autoridad, se mantuvo firme, demostrando su devoción y lealtad a la voluntad divina. Entonces, en un giro revelador, Miguel no reprendió a Satanás en su propio nombre o poder, sino que humildemente dijo: «El Señor te reprenda».
Este pasaje nos muestra una lección profunda sobre el poder de Dios y la humildad del arcángel Miguel. En Judas, capítulo 1, versículo 9, leemos que Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero no lo enfrentó directamente, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Esto nos enseña que incluso los ángeles confían plenamente en la autoridad de Dios. Pero, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Aunque la Biblia no lo explica directamente, hay varias posibilidades. Una es que Satanás quisiera evitar que Moisés tuviera un lugar especial en el plan de Dios. Recordemos que en Mateo, capítulo 17, versículo 3, Moisés apareció junto a Elías en el monte de la Transfiguración con Jesús. Tal vez Satanás intentaba impedir esto. Otra razón podría ser que Satanás planeaba usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría, como ocurrió con el becerro de oro en Éxodo, capítulo 32. Si los israelitas hubieran encontrado el cuerpo, podrían haberlo venerado como un objeto sagrado, alejándose de la adoración a Dios. Finalmente, como dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Satanás es el acusador. Quizás quería usar los pecados pasados de Moisés para desacreditarlo ante Dios. Sin embargo, en su sabiduría, Dios protegió a Moisés y a su pueblo, escondiendo su cuerpo. Esta historia nos recuerda que, aunque Satanás intente desviar o acusar, Dios siempre tiene el control y cuida de los suyos. Confiemos en su poder y autoridad. La historia de Moisés nos muestra que, aunque tuvo fallas humanas, Dios siempre tuvo un propósito perfecto para su vida. Moisés cometió errores, como matar a un egipcio, Éxodo, capítulo 2, versículo 12, romper las tablas de la ley en su enojo, Éxodo, capítulo 32, versículo 19, o golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios le mandó, Números, capítulo 20, versículo 11. A pesar de ello, Dios lo usó poderosamente para liberar a Israel y guiarlo hacia la tierra prometida. Esto nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Satanás, conocido como el acusador, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, probablemente quiso usar los errores de Moisés para desacreditarlo y burlarse de Dios. Incluso pudo haber planeado tomar su cuerpo para desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría o para desafiar los planes divinos, pero Dios, en su infinita sabiduría, protegió a Moisés y a su pueblo. Judas, capítulo 1, versículo 9, relata cómo el arcángel Miguel, en lugar de enfrentarse directamente a Satanás, dijo, «El Señor te reprenda». Esto muestra que la autoridad de Dios siempre prevalece. Aunque Satanás es astuto y busca constantemente frustrar los planes de Dios, nunca puede vencerlo. Isaías, capítulo 14, versículo 27, declara, «Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo?». Esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos acusaciones o desafíos, el poder, la sabiduría y el amor de Dios son infinitamente mayores. En Él siempre hay victoria. La historia de Moisés y la disputa por su cuerpo nos deja una enseñanza profunda que va más allá de lo que parece a simple vista. Los israelitas, en varias ocasiones, cayeron en la idolatría, como cuando adoraron al becerro de oro, Éxodo, capítulo 32, versículo 4, o cuando la serpiente de bronce se convirtió en objeto de veneración. Números, capítulo 21, versículo 9. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado, podría haber sido usado como un ídolo, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Esto nos recuerda que nuestra adoración debe estar enfocada únicamente en el Señor. Dios es celoso de nuestra devoción porque sabe que solo en Él encontramos vida y propósito. Además, esta historia nos muestra cómo su gracia y amor son mayores que nuestros errores pasados. Moisés no fue perfecto, pero Dios lo usó para cumplir su plan, demostrando que su redención es más grande que cualquier fracaso. En Judas, capítulo 1, versículo 9, vemos cómo el arcángel Miguel enfrentó a Satanás diciendo, «El Señor te reprenda». Esto nos enseña que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino confiando en el poder y la autoridad de Dios. Satanás es astuto y siempre buscará desviarnos, pero con fe y la guía de Dios podemos resistir. Esta historia no es solo una batalla espiritual, sino un recordatorio de la protección de Dios, su redención y nuestra necesidad de mantenernos firmes en la fe.
Nos invita a renovar nuestra confianza en Él y a enfocarnos en una adoración verdadera. Dios siempre es fiel. Hemos llegado al final. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando datos importantes para tu vida. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia.